Donde quiera que esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Es una expresión que pensaría que la conoce la mayoría de todos los que nos consideramos cristianos. Donde quiera que esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Lo que esta expresión quiere decir es que la realidad de un ser humano es aquello donde concentra su atención. Es ahí donde enfocamos nuestras energías. Lo demás, nuestro maravilloso cerebro simplemente lo evade por descarte y se enfoca en lo que queremos. Hola, buenos días. Una vez más, hoy, martes 18 de octubre del año 2022, nos encontramos una vez más aquí con ustedes, estudiando lo que la mayoría conoce como la Biblia. Nosotros lo identificamos como las Sagradas Escrituras o como el manual de instrucciones para la vida, tomando desde el hebreo la palabra Torah, que significa instrucción. Es un sinónimo de entrenamiento para la vida, como está registrado muy bien en el capítulo 1 del libro de Proverbios, cuando dice: Hijo mío, no menosprecies la instrucción de tu padre, ni la dirección de tu madre. Sabemos que vivimos en un cuerpo físico, que somos seres espirituales con una experiencia corporal. Pero mientras estemos en este cuerpo, debemos convivir en esas dos dimensiones, en la de lo físico, en la de lo fisiológico, pero también debemos conducirnos como lo estableció Jesús cuando un grupo de personas muy sabias del pueblo de Israel le preguntaron: ¿se manifestará con gran estruendo el reino de los cielos? ¿Habrán grandes señales para que se manifieste el reino de los cielos? Y el Señor Jesús les respondió: ustedes no se han dado cuenta que el reino de los cielos ya está dentro de ustedes, ya está aquí. Lo que Jesús quiso decir es que yo soy el rey de los cielos, yo soy el rey del universo, y vine justamente, y esa es la prueba de que el reino de los cielos ya está entre vosotros. Y él explica: por eso ustedes están viendo todas estas señales. Y para asegurar como la constitución de lo que es el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el espíritu. La mayoría de los seres humanos está esperando realizar algo, alcanzar algo, lograr algo para empezar a disfrutar del reino de los cielos. Incluso albergamos la esperanza de aquellas promesas de que Dios enjugará toda lágrima, todo dolor, y que ya no habrá más sufrimiento, para llegar y disfrutar allá. Pero lo que Jesús está enseñando es que desde el momento en que conocemos su mensaje, aceptamos su palabra, nosotros podemos empezar a construir, a colonizar ese reino destruido, ese reino de ruinas y de fracasos que hemos tenido, y a través de su palabra empezar a hacer una restauración de ese reino en nuestras vidas y en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestros países y en el mundo. Sin embargo, el ser humano ha perdido la carrera consigo mismo. Así es. Un filósofo escribió que la más grande de las derrotas es ser derrotado por sí mismo. Y cuando se expande el cristianismo y se pasa por el filtro de la religiosidad encuentra una muy buena excusa en colocarle al cristiano un enemigo exterior, y él se olvida de enfocarse donde está el verdadero desafío. Seguramente ustedes recordarán aquella anécdota del libro de Génesis en el capítulo 8, justamente después del diluvio, cuando Noé empieza
lo que se llamaría la nueva creación, porque solo sobreviven 8 personas. Noé hace un sacrificio, hace un altar, hace una adoración a Dios, y Dios se comunica con Noé y le dice que él no va a volver a destruir nunca más a la humanidad, que él entiende, él está haciendo una personificación porque Dios no tiene limitaciones, pero él necesita que Noé entienda lo que en la dimensión de Dios él quiere transmitirle. Entonces, Dios establece una bendición que sigue presente hoy, y es que siempre van a estar la lluvia, el sol, los cultivos, la sementera. Es una promesa de Dios, pero eso no va a estar supeditado al comportamiento del hombre, ni porque sea cristiano o no sea, como lo establece por allá en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 14, cuando el apóstol Pablo dice que Dios nunca ha faltado a sus promesas. Bueno, la versión Reina Valera dice, Dios nunca se ha dejado sin testimonio, pero lo que realmente quiere decir es, Dios nunca ha faltado a la promesa que le hizo a Noé, sino que siempre, sin importar cómo andemos nosotros los hombres, creyendo en nuestras realidades, en nuestros materialismos y humanismos, y a pesar de que le hayamos dado la espalda, Él siempre ha estado presente. Así dice, dándonos sustento, dándonos alimento y dándonos alegría en el corazón. Sin embargo, en ese capítulo 8 de Génesis hay una expresión maravillosa donde Dios da a descubrir que la primer conquista que el ser humano tiene que enfocar es en sí mismo. Y él dice, no contenderé con el hombre porque desde niño él tiene un yeser arad, una inclinación al mal. Dentro de él reposa todo aquello que es egoísmo, que es envidia, que en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo lo identifica como las obras de la carne, que son el homicidio, el adulterio, la fornicación, las orgías, las borracheras, y es una lista interminable. Entonces Dios da a entender que el hombre tiene que conquistarse a sí mismo y tiene que enfocarse en un plan de mejora personal para que esa inclinación al mal cada vez sea más débil y pueda fortalecerse ese hombre espiritual que tiene en esta época un modelo que se llama Cristo, como lo dice su palabra, para que Cristo sea formado en nosotros, y viene toda una provisión del plan de Dios. Pero esto está muy bien respaldado en la Escritura, porque hubo un hombre, yo diría que el hombre más representativo de lo que se considera el nuevo pacto, llamado el apóstol Pablo. El apóstol Pablo conocía muy bien esta circunstancia, y en el capítulo 7 del libro de los Romanos, él hace una especie de introspección, él hace una conversación sobre sí mismo y dice, qué extraño soy. Me doy cuenta qué son las cosas buenas y qué son las cosas malas. Y entiendo el fruto de hacer lo bueno y entiendo hacer el fruto de hacer lo malo. Y aunque yo tengo dentro de mí la intención de hacer lo bueno, descubro en mi mente, aquí en mi cuerpo, en mi ser, una ley que me imposibilita y que se revela contra la ley de mis sentidos y me quiere llevar cautivo a la ley del pecado. Y termina diciendo, entonces ya no soy yo, sino una naturaleza, esa misma que está en Génesis 8, que se llama el yeser ará, que es un sinónimo de la serpiente antigua, que es la inclinación que tenemos los seres humanos por siempre estar a la defensiva, con la envidia, con la arrogancia, con las pasiones bajas, con todo lo que ya conocemos que es nuestra verdadera conquista. Así que el Señor Jesús tiene esto muy claro. Y Pablo termina diciendo, soy un miserable. Realmente estoy siendo derrotado por mi mundo interior porque el pecado que mora en mí me está ganando la tarea. Pero Pablo dice algo maravilloso. Menos mal que vino Jesucristo a liberarnos de nosotros mismos y a hacer una cardiomorfosis. Es decir, cardio, corazón, morfosis,
cambiar la forma de ese corazón soberbio, arrogante, envidioso. Y cuando escuchamos este mensaje y aceptamos a Cristo y empezamos a ver sus enseñanzas, Él se vuelve un pedagogo que nos susurra en el corazón, como lo expresa más adelante en el capítulo 8, cuando dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pues esa expresión tan poco entendida, lo que quiere decir es que antes de conocer a Cristo, estamos nosotros a merced de nuestras pasiones y de nuestras concupiscencias, en ese espíritu bajo una ley, como un principio, como la gravedad. Pero cuando viene Cristo, ahora estamos bajo otra ley, y cuando esta naturaleza que nos va a seguir acompañando quiere tomar el control, entonces nos susurra con gemidos indecibles, recordándonos que ya somos otra persona y que nosotros podemos elegir, que ya no somos esclavos, como dice esa canción, del pecado ni del temor. Y eso es a lo que Jesús viene, a enseñarnos cómo ser libres de nosotros mismos, de nuestras concupiscencias. Recordemos palabras muy poderosas que dice que de la abundancia del corazón habla la boca, que es de lo que hay en nosotros donde realmente surge el mal, cuando se lo explica a aquellos fariseos que están tendiendo a acusar al pueblo porque piensan que consumir alimentos contamina al hombre. Pero también el Señor Jesús refuerza esta enseñanza cuando nos dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Lo que realmente quiere decir en el plano real es que todos los días con nuestras acciones estamos tejiendo realidades, contextos, y que todo lo que hagamos en este mundo hará eco en la eternidad o tendrá una causa y un efecto en ese desenlace final. Por eso empezamos con este verso, desde donde quiera que esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y el Señor Jesús está dando una enseñanza muy poderosa sobre lo que significa las prioridades. Si nosotros queremos saber dónde está el corazón de una persona, es muy sencillo. Pregúntenle qué hacemos los festivos. Pregúntenos qué hacemos un festivo. ¿Qué hacemos con el tiempo libre? Y cuando podamos analizar qué hacemos con el tiempo libre, nos vamos a dar cuenta dónde es que está nuestro tesoro. Porque, por supuesto, en una sociedad con tantos impositivos de trabajos, de agendas ocupadas, pues casi que podríamos decir como aquella semillita que cayó en medio de los espinos, que no prosperó porque dice que el afán, los trabajos, por las riquezas y todo termina ahogándonos, agendas ocupadas, reuniones, compromisos, pero cuando tengamos tiempo libre y podamos elegir hacer cosas para Dios o simplemente, como se lo dijo al pueblo, ir tras el cordero, tras el bienestar, ahí es donde nos vamos a poder dar cuenta realmente dónde está nuestro corazón. Pero el Señor Jesús está enseñando algo muy poderoso ahí. Está hablando sobre lo que significa llevar una vida con significado y una vida enfocada en la felicidad. Sabemos que la felicidad es un término que se ha venido convirtiendo en una especie de pandemia social, que hay que ser feliz a cualquier precio, no importa si se quebrantan valores o normativas de Dios. Pero ya hemos estudiado esto previamente, que los que buscamos la felicidad, quisiera incluirme ahí en ese comentario para ser justo, somos tomadores. Somos personas que queremos satisfacer el ego. De hecho, su propia definición significa eso, estado de ánimo cuando yo logro los resultados, ¿verdad? Entonces, la felicidad se convierte en una especie de adicción a suplir todo lo que yo deseo. Y lo que el Señor Jesús nos está enseñando es, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde estás colocando tus prioridades? ¿Hacia dónde se está moviendo? ¿A qué le dedicas tu atención? ¿A qué le dedicas tu tiempo? Y hace una paradoja maravillosa, dando a entender un día, tomando las palabras de Alejandro Magno, que quiso ir con sus manos descolgando cuando estaba muerto, para darle a enseñar a todos los habitantes de su imperio que vieran ese ritual de su sepultura, que cuando nos vamos de este mundo, nada nos podemos llevar. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Ustedes no han entendido que esta no es vuestra vida.
Este es el kinder. No sé cuál sea la expresión más correcta. El párvulos. Esto apenas es un atisbo de lo que realmente es la verdadera vida plena, como lo dice Colosenses 3. Si ustedes se reconocen como ciudadanos del cielo, si han resucitado con Cristo, pues vivan conforme a esa ciudadanía que ustedes tienen. ¿Dónde tienen su tesoro? Escuchen la expresión que refuerza lo que les mencioné hace un momento. Porque cuando Cristo, que es vuestra vida, quiere decir que esta no es la vida. Esto apenas es como neblina. Así lo dice el salmista y el proverbista. Nuestra vida es como la flor del campo que en la mañana florece y en la tarde fenece. No vamos a lograr vivir más de 90, 100 o 110 años. Serán los años que nos acompañarán en esta generación. Pero la vida continúa a una eternidad y lo que Jesús está diciendo, ustedes deben ser lo suficientemente sabios para entender que pueden disfrutar de eso porque Él no está en contra de la abundancia, es todo lo contrario. Pero Él dice, no dejen que ese Dios, Mamón, que es como se describe el Dios de las riquezas, tome el control de sus corazones. Ustedes, como se lo dijo a Caín, tú puedes ser el amo de las riquezas y aún utilizarlas para hacer la bondad, la representación de la bondad de Dios. Así que Jesús viene desde el capítulo 5 dando una serie de enseñanzas y viene a este lugar y él dice algo maravilloso ahí en Mateo 6, desde el verso 18, del 20, el 25 hasta el 33 y les está diciendo, y con sus acciones ustedes van a reflejar su carácter. Lo que pasa es que cuando lo leemos en la versión Reina Valera es un poco compleja. Cuando dice, si tu ojo es limpio, pues todo tu ser es limpio. Lo que está diciendo es justamente que nuestros ojos se van tras aquello que valoramos, porque escogemos las cosas para dedicarle tiempo porque son importantes para nosotros. Así que que tus ojos son las ventanas de tu alma y te descubren, tus acciones descubren tu ser interior. Y Jesús va construyendo paso a paso esto y termina diciendo el último, y ustedes deben elegir porque no van a poder servir a dos señores. Es un principio de enfoque que nos puede servir para aplicarlo en la vida. Muchas veces no tenemos los resultados porque estamos desenfocados en muchas cosas o tenemos muchas tareas que se promueven hoy. Pero aunque nos sirve para la vida práctica, lo que está haciendo el maestro del cielo, el maestro de lo celestial, es que nosotros debemos aprender a buscar una vida con significado, una vida con un propósito superior y no simplemente una vida que está enfocada en lo material. Pero de una vez quiero salvar este comentario. No es que Dios quiera que nosotros seamos pobres. No es que Dios quiera que nosotros vivamos como miserables o como mendigos. Eso no es lo que quiere un Padre tan bondadoso como Dios. Dentro de esto hay una cantidad de prejuicios y mitos religiosos que nos fueron siendo colocados. Y cuando nos damos cuenta que han pasado los años, nosotros fuimos diseñados para la productividad, para el logro, para la objetividad, pero hay algo distorsionado en nosotros y el Señor Jesús lo está explicando. Ustedes deben aprender a colocar el valor en las cosas trascendentes y no en las pasajeras. Eso incluso le va a dar una autonomía más grande. Y la forma en que ustedes elijan, ustedes lo van a revelar, no lo van a poder ocultar. Sus ojos se van a ir, y si tu ojo es limpio, pues va a escoger ese propósito superior. Y termina diciendo, para concluir ese bloque, para pasarnos, por nada estéis afanosos, porque él está colocando primero, ¿por qué es que el ser humano es afanoso? Y le dice, y nadie puede servir a dos señores. Y es ahí donde Jesús empieza con el discurso más profundo sobre la ansiedad, sobre la depresión, sobre lo que este mundo está buscando. Lo que Salomón llamó en palabras como perseguir el viento, como correr tras algo en lo cual desgastamos nuestro sentido. Pero cuando llegamos, dice Salomón, que es como neblina.
como agua que se escapa de nuestras manos, de nuestros dedos, y aunque hemos colocado un gran esfuerzo, dedicación, horas de trabajo, pensando que al lograr eso vamos a cambiar. Por eso hay personas que dicen, cuando me gradúe seré feliz, cuando me case lo seré, cuando compremos nuestra casa, ahí sí es que yo voy a ser feliz. Cuando ya no tenga deuda, yo creo que ahí sí voy a ser feliz. O cuando me vaya para otro país, allá sí voy a descansar. Nunca, pero nunca lograremos satisfacer eso si eso no lo hacemos en el presente, en Cristo. Lo demás será simplemente un ir y devenir, que ya Salomón también lo dijo, un día vas a reír, un día vas a llorar, un día vas a sembrar y un día vas a cosechar. Pero el Señor Jesús, que es el maestro de la vida, sabe que la humanidad se va a descorazonar. Y Salomón coloca unos versos muy tremendos que dice, toda excelencia, todo éxito genera una especie de envidia. Así que los seres humanos, como ya tenemos un estándar de lo que significa ser o ser exitoso, es podernos mostrar. Por eso las redes sociales muestran el nivel de mendicidad que hay en la sociedad, porque sobrevivimos por el número de likes, de que nos gustan, de que nos sigan, y por eso la humanidad quiere mostrarse, quiere que lo reconozcan como alguien que triunfa. Por eso es muy común encontrar a personas que apenas van a ir a vacaciones y se montan al avión, ya subieron 10 fotos, llegan al restaurante donde van a comer un buen plato y sacan, de una vez suben sus fotos, suben sus historias, quieren contarles a todo el mundo que son alguien, pero nunca un ser humano va a medir el calibre de su personalidad o de ser alguien por las cosas materiales. Y es lo que el Señor Jesús vino a enseñarle a esta sociedad. Por eso Él les dijo, yo vengo a darles una paz y un gozo en la mente y en el corazón que el mundo no les puede dar. Y Él lo aclara, no es como el mundo lo ofrece, que es pasajero y que es traicionero y que las personas no se llenan y que muchas personas que han dedicado sus vidas a correr por Él, cuando han llegado al culmine de sus años, descubren que gastaron sus vidas en lo que no llena y en lo que no sacia. Por eso Él empieza diciendo en el capítulo 6, el verso 25, el afán y la ansiedad. ¿Qué es la enfermedad de este siglo? Esa ansiedad, ese miedo por reconocer las cosas que van a pasar en el futuro. Y cuando vemos la palabra fe, que significa realmente confianza y fidelidad, permanecer en medio de las circunstancias, nos damos cuenta que la fórmula para combatir la ansiedad es justamente la fe o la confianza en Dios. Así que en este verso 25 dice, no vivan pensando en qué van a comer. Bueno, ahí lo estoy leyendo en la versión traducción lenguaje actual, cuyo título se enarbola o empieza con las preocupaciones, pero en la versión Reina Valera de 1960 habla de el afán. El afán es esa prisa, esa expresión que nosotros encarnamos cuando saludamos a alguien y le decimos, ¿cómo estás? Y dice, corriendo, corriendo. ¿No? Hoy ha sido un día de chocolate sol. ¿Y tú cómo estás? En la lucha, luchando. Eso está reflejado aquí. Por eso, y bueno, y de esto sí que sé bastante porque he pasado por estos episodios de no podernos estar quietos, ansiosos, corriendo de aquí para allá. Y el maestro de la vida, que sabe el dolor que esto causa, viene a darnos un bálsamo maravilloso. Amigo, tú que estás viendo este video, que estás escuchando esta información, esa promesa de Jesús sigue vigente. Mañana vamos a continuar con el desarrollo de este tema desde el capítulo 6, el verso 25. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o a qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Y él hace unas expresiones maravillosas que no están siendo resignificadas, que la pedagogía perdió, porque fuimos a la escuela y en la escuela no nos enseñaron a amar
lo grandioso que somos, la majestuosidad de nuestro cerebro, lo prodigioso de poder ver, de poder sentir, de respirar, de ese corazón maravilloso, de amar este cuerpo, de valorar la vida como el espectáculo más preciado que el hombre tiene. Y lo que Jesús, el maestro, el pedagogo de la vida, está diciendo es: ustedes no aprendieron a valorar lo que es verdaderamente importante. Tienen un cuerpo sin igual, prodigioso, extraordinario, y no ponen su atención en él, pero ponen su atención en cosas externas que perecen. Y además no saben valorar el espectáculo de la vida y están dándole prioridad a qué comer cuando lo grandioso es la vida. Y nos coloca una serie de ejemplos que mañana estaremos revisando, porque necesitamos descansar, necesitamos apoyarnos en estas palabras para llevar un mensaje de esperanza, de sosiego a las personas que no saben hoy hacia dónde ir. Realmente, por eso el Señor Jesús vino a buscar y a salvar a los que estábamos perdidos en una cantidad de creencias, engañados por los sistemas, por el afán, como lo vimos hace un momento, cuando Jesús narra que hay una semillita de los 4 terrenos. Hay una que cae en el camino duro, que significa personas de corazón duro. Hay una que nace, hay una semillita que cae en pedregales, que se habla de aquellas personas emocionales, superficiales, que siguen a Cristo por la emocionalidad, mas no por la profundidad de la palabra, tal vez incluso por las bendiciones terrenales temporales. Pero habla de una semilla que cae en medio de los espinos, una semillita que es ahogada por los impositivos, por las carreras, por lo urgente, por el estándar, por encajar, por el ego, por los miedos. ¿Qué van a decir dónde vivo? ¿Qué van a decir que me embargaron la casa? ¿Qué van a decir que no lleve a mis hijos? Morimos más por lo que van a decir las personas que por el dolor que nos causan las cosas que quizás perdemos. Y Cristo sabía eso. Dice, y esa semillita cae en esos espinos y ella lucha por sobrevivir, como luchamos nosotros por tener una vida plena. Pero queda muy claro, pero el afán de este siglo, las carreras, los trotes, los impositivos, por los trabajos, las agendas ocupadas, por querer ser exitoso como todos, termina muriendo y ahogándose. Pero Cristo dijo algo: todo el que tenga sed desde el sentido trascendente y espiritual, yo sé que ustedes tienen dentro de ustedes una vocación por lo trascendente, por lo sagrado. Hay un apetito dentro de su alma y su corazón buscando llenarse con cosas firmes que no sean efímeras, que den propósito, que den legado, que den trascendencia. Yo puedo darles eso. Vengan a mí y beban y nunca más volverán a tener sed. Gracias, Jesús, te damos. Qué mensaje es tu palabra tan actualizado, tan vigente para este mundo, para esta sociedad que no sabe cómo manejarse a sí mismo. Ni siquiera hemos sido capaces de conquistarnos a nosotros mismos, pero para eso viniste tú y tu palabra lo dice. Si Cristo, el Hijo, nos libertare, seremos verdaderamente libres. Bendiciones para todos. Nos vemos mañana y continuaremos profundizando en este tema para el alma.